El cine peruano en lenguas originarias sigue dando gratas, aunque complejas, sorpresas. La anatomía de los caballos, ópera prima del realizador Daniel Vidal Toche, actualmente circulando en festivales internacionales, es una película sorprendente y fascinante. Sorprendente por su audacia formal al explorar a distintos planos el tiempo cíclico mediante procedimientos cinematográficos. Y fascinante porque plantea las acciones dramáticas a manera de preguntas en torno a un asunto compartido en el tiempo, la idea de la revolución en los Andes. Es una película medio camino entre la ciencia ficción y la mitología. De la ciencia ficción toman la idea del viaje o el salto en el tiempo, desde el siglo XVIII hasta el presente, mientras que desde la mitología recupera el concepto del tiempo cíclico relacionado con la idea del eterno retorno, en este caso la derrota de las rebeliones pasadas y presentes en la Sierra Sur peruana. El filme se desarrolla en la vasta geografía rural de los Andes y su argumento está dividido en dos grandes partes. La introducción fragmentaria adelanta el asunto de la segunda parte, luego de lo cual se muestra al líder indígena Ángel Pumacahua, quien traslada a su hermano moribundo Mateo Pumacahua, luego de la derrota de su insurrección contra el dominio español en Cusco. En realidad, Ángel en la historia viene a ser su hijo, pero en la película, como es ficcionada, aparece como su hermano. Al mismo tiempo, se menciona como inspirador de esa rebelión a otro líder, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. La película no lo dice, pero Pumacahua ayudó a los españoles a develar la insurrección de Túpac Amaru en 1781, luego de lo cual, en 1814, él mismo, Pumacahua, cambió de opinión y encabezó otra rebelión contra los españoles. La primera parte del filme es el desenlace personal y ficcionado de ese hecho histórico, o sea, la derrota de Pumacahua, ¿no? La segunda parte se inicia con la llegada de un meteorito, bajo el que vemos torres eléctricas de alta tensión, ya en el presente. De esa forma, Ángel se involucra en una feria campesina organizada por una empresa minera, visita a su madre y se encuentra con una muchacha de la localidad que ha perdido a su hermana gemela, a la que Ángel ha visto antes en sueños. En el hueco dejado por el meteorito se ha formado un pequeño arroyo, en cuyas ondas superficiales se reflejan, producen y diluyen contactos con personajes desaparecidos o fallecidos, ilustrando un plano mítico, intemporal, quizá onírico, y que va de la mano con este tema de los sueños, ¿no? De esa forma, el filme está compuesto por el desenlace de un relato previo, solo insinuado, nunca mostrado, y el planteamiento de una nueva historia en torno a la desaparición de la hermana, no relatada completamente, en el contexto de una protesta campesina contra la explotación minera en la zona, la que es frenada o mediatizada por los propios dirigentes comunales. En ninguno de los dos casos estamos ante el desarrollo de una narración convencional, solo ante un bloque de desenlace y otro bloque de planteamiento, ambos referidos a situaciones de resistencia que devienen en derrotas de la rebelión indígena en el tiempo, estableciéndose un cierto paralelismo y cierta continuidad circular entre ambas épocas pese al salto temporal. De esta forma, el tiempo es el elemento común, tanto de este planteamiento narrativo como el del conjunto de la puesta en escena. La película destaca el uso extensivo del pasaje natural, mediante grandes panorámicas de esos espacios, muchas veces desolados e interminables, merced a un notable trabajo de fotografía y cámara, así como una buena banda sonora. Tal amplitud y vastedad sostiene la idea de la larga duración e incluso de intemporalidad, ya que el paisaje natural se mantiene casi inalterable pese al salto de tiempo. Los planos más cercanos de los personajes, en esos planos, ellos hablan casi a susurros, lo que es consistente ya sea con el contexto del conflicto social como por los contactos con el plano mítico.
Al mismo tiempo, se muestran relativamente distantes los personajes en el plano emocional y muchas veces lentos en la acción física, salvo en el enfrentamiento físico al comienzo y al final del filme. Adicionalmente, el tempo lento dominante ralentiza el tiempo de la acción, todo lo cual es consistente con el ritmo de vida más tranquilo y reposado en las comunidades y las vastas áreas rurales en las que transcurre la película. Sentir el paso del tiempo en esa parsimonia permite conectar el plano de lo cotidiano con la faceta mítica de lo que vemos reflejado como sueños en el ondulante y erizado la superficie de la laguna abierta por el meteorito, mientras que el salto de tiempo ilustra en alguna medida el concepto histórico de larga duración. Por si fuera poco, en la secuencia conclusiva, la película hace un guiño a la entropía del tiempo, a la manera de la película Tenet de Christopher Nolan. Está claro que estamos ante una película decididamente intelectual, en lo que lo narrativo está subsumido en la ilustración de la idea de la revolución. De un lado, se muestra cómo ésta no prospera por la falta de cohesión o unidad de los grupos indígenas subordinados, pero de otro lado, la película es una apelación al debate sobre esa incapacidad para articular una revolución exitosa en el pasado y el presente. Al ser un film hablado casi totalmente en quechua y que apela a tradiciones culturales locales, es posible que logre llegar al segmento de público al que está dirigido. Lo veremos. Pero, para el resto de mortales, el film es claramente complejo, ya que solo se plantean los conflictos dramáticos, pero no se los desarrolla completamente, como sucedería en una película convencional. Pese a ello, recordemos que muchas veces el valor del arte reside en que se plantean preguntas antes que respuestas, como lo hace con maestría cinematográfica La anatomía de los caballos, lo que no deja de ser una apuesta arriesgada, debido a que esta propuesta inquisitiva, que además exige un mínimo de conocimiento previo del contexto histórico y actual de la resistencia indígena, no calza con las expectativas de un público amplio. Las actuaciones, por ejemplo, aunque correctas, están enmarcadas en un plano poco emocional y más bien sirven de ilustración a un concepto que deviene abstracto a causa del tratamiento distanciado del realizador Daniel Vidal. En esa misma línea, la ausencia de mayores desarrollos narrativos genera que estos pasen hasta cierto punto a un segundo plano, incluyendo la propia apelación al tema de la revolución, relegados por el mayor peso e importancia de la reflexión audiovisual sobre el tiempo, lo que constituye su gran aporte en la esfera del lenguaje audiovisual. En consecuencia, estamos ante una obra compleja, pero de inocultables valores cinematográficos, especialmente en el campo de la fotografía y ambientación, así también como de la recuperación de los hechos históricos y planteando la vigencia de tradiciones culturales vivas, incluyendo el idioma quechua. Igualmente son valiosas las interacciones entre los diversos planos temporales, logrado con gran creatividad a través de medios puramente audiovisuales, con las contingencias mencionadas, lo que demuestra el enorme potencial del cine en lenguas originarias. Esta es una obra que debe verse y disfrutarse, especialmente en pantalla grande. Muy recomendable. Conmigo será hasta la próxima película.